porque hoy más que nunca está en vilo la democracia, la frágil democracia colombiana, lo que llaman algunos la manoseada democracia colombiana. Está, digamos, en vilo porque no se cumplen ninguno de los preceptos o muchos de los preceptos de una democracia, sea esta democracia representativa al estilo de los teóricos italianos Bobbio, Sartori, sea porque la representación en la democracia tiene que ver con llevar, digamos, las voluntades de ese demos, de ese pueblo, a la realidad social. O sea, la democracia participativa, que también está en vilo porque buena parte de la participación política está negada o está subyugada o está, digamos, mermada por la sustancia misma de la democracia, que sea más activa y que genere, digamos, espacios más amplios de participación. O la democracia deliberativa al estilo ya y argumentativa o comunicacional al estilo de Jürgen Habermas, cuando nos hablaba de que la democracia es un espacio de debate permanente, un poco lo que Sócrates hacía en su momento en los griegos con la democracia, hablar sobre los problemas y qué pasa a hablar con la gente realmente del pueblo y mirar a través de la pregunta eterna qué pasa en los estados. O lo que tal vez puede pasar hoy en Colombia y en muchas partes del mundo, que Boaventura de Sousa ya lo había trabajado muy bien, es radicalizar la democracia. Es que la democracia y esos principios básicos de la democracia se cumplan, y si no se cumplen, entonces ya la ciudadanía tiene que reclamar esos principios básicos de la democracia. Esto lo digo porque está en juego esos principios básicos de la democracia en Colombia por tres cosas particularmente. Uno es la concentración de los poderes. En un sistema democrático debe haber, se debe lindar, digamos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y aquí lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que hay una concentración de los poderes en el gobierno, en el ejecutivo. Me refiero a que buena parte de las altas ramas de los poderes está acotada por el gobierno. Me refiero básicamente a la Defensoría del Pueblo, que son cotas, digamos, de gobierno. Me refiero a la Procuraduría, Contraloría, a la Fiscalía, que me parece muy preocupante que esos vínculos tan cercanos no permitan oxigenar, digamos, los debates de tensión y de liberación que enriquecerían incluso un gobierno, pero aquí estamos a puerta de eso. Y estamos también a puerta de que el mismo gobierno controle la Corte Constitucional y controle el Banco de la República. Digamos que eso va en contra de ese sistema democrático, la división de poderes. Y me parece que es un fundamento importante de reflexión hoy más que nunca. Otro es que la democracia fundamentalmente tiene que ver con la justicia social, con un Estado social de derecho, con la distribución de las riquezas, con que los ciudadanos se sientan pertenecientes al Estado, y ese Estado es, en términos hobbesianos, el que abriga todo, pero es un Estado de naturaleza donde el Estado debe violentar a los ciudadanos, como bien lo describía Hobbes en el Leviatán. Entonces, digamos que esa parte fundamental de la justicia social, de la democracia, de los derechos, es también parte de la democracia. Tercero que quería decir es que a quienes se están matando en Colombia, a quienes están asesinando, es precisamente aquellos que están tratando de defender la democracia en los territorios. Estamos hablando de las poblaciones afroindígenas, estamos hablando de las poblaciones que están defendiendo los viejos problemas de Colombia que quedaron supuestamente consagrados en el proceso de La Habana, el proceso de paz. Me refiero a dos básicamente que son muy importantes, y es la reforma agraria y la participación política. Y mire que la gran mayoría de los líderes y lideresas tienen que ver con problemas en el territorio de defensa de la tierra, contra las minerías y demás, contra los cultivos ilícitos, pero también tienen que ver con la defensa de la política. Esos dos puntos que quedaron suspendidos en el proceso de paz, me refiero a la reforma estructural agraria y a la participación política, son parte sustancial de esa defensa de los líderes, que es en sustancia la defensa de la democracia. Quiero decir además que también hay, desde 2016 hasta hoy, hasta el 21 de agosto, van más de 1.000 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. 1.000. Hasta el 21 de agosto los datos de Indepaz. Casi el 60% de esos líderes es en los últimos años de este gobierno de Duque. Entonces estamos hablando de que estamos ante una verdadera problema de masacres, de asesinatos de líderes y lideresas sociales, y mil líderes en 4 años. Eso solamente pasa en unas guerras abiertas declaradas o en estados
digamos que están violando fundamentalmente los derechos Pues ciudadanos. bueno, yo veo que hay como dos aristas importantes en lo que tú planteas, John Mario. Por un lado es el asesinato a líderes sociales en el país, este asesinato sistemático que viene de décadas y décadas atrás, y eso seguramente Marta Nubia nos podrá hacer un repaso importante. Y por el otro lado, digamos, la estigmatización a la protesta social, la estigmatización a los jóvenes y las masacres que se han venido dando, digamos, de manera reciente, sobre todo en medio de esta pandemia y en los últimos meses. Entonces yo creo que son, pues obviamente, tres aristas. ¿Qué hemos hecho desde el Congreso de la República? Lo primero, una preocupación inmensa. Por eso hicimos, en el caso del asesinato de líderes sociales, un debate en el año 2018, en agosto de 2018, recién estábamos entrando al Congreso de la República desde la oposición, porque veíamos un incremento dramático. Si nosotros vemos las cifras, por ejemplo, que maneja la Fiscalía, o precisamente las cifras de la Defensoría, nosotros de ese entonces, es decir, las cifras que en su momento nos entregó el defensor Negret, nosotros podemos ver que hay un pico muy alto, en especial entre mayo y septiembre del año 2018. Ahí hubo un pico muy fuerte de asesinatos. Precisamente estábamos en la campaña, en la segunda vuelta de la campaña presidencial, y allí, pues digamos, a partir de marzo empieza a incrementarse de manera dramática en ese año el asesinato. Por eso hacemos ese debate de control político. Y pues obviamente, más allá de las cifras, pues estamos hablando de seres humanos que perdían su vida en razón de su activismo social, de su activismo ambiental, de la defensa del territorio, líderes de restitución de tierras y líderes políticos, es decir, quienes estaban pues obviamente en ese momento acompañando distintas campañas. Entonces, en ese momento nosotros planteábamos una tesis que luego, en conversaciones precisamente con el defensor Negret, pudimos pues encontrarle como una luz a esa tesis que planteábamos, y en el debate que vamos a hacer la próxima semana, que es digamos, la segunda parte de ese debate que hicimos en 2018, pues voy a adelantar algunas cosas del debate, es el próximo miércoles, pues digamos, ya empieza a reafirmarse esa tesis. ¿Qué tesis planteamos? Digamos, es sistemático. Nosotros planteamos una sistematicidad, porque efectivamente, si nosotros nos vamos a 30 años atrás, 20 años atrás, cuando estaba, digamos, consolidándose también en ese momento un liderazgo social, sindical, comunitario importante, muchos de esos líderes fueron asesinados. No solamente los líderes políticos emblemáticos como mi padre, Luis Carlos Galán, José Antequera, etcétera, todos también jóvenes, todos, la mayoría de ellos no tenían más de 40 años. Si nosotros vamos hacia abajo en ese análisis, nos damos cuenta de que precisamente esa generación que estaba entre los 25 y 50 años, 60 años a lo mucho, esa generación fue asesinada hace 30 años, y nos demoramos 30 años en que pudieran de alguna manera resurgir nuevos liderazgos sociales, que empiezan a resurgir sobre todo a partir del año 2010, cuando el país empieza, digamos, a hablar de paz, a reconocer otros relatos, viene la ley de víctimas y empieza a surgir en el país, digamos, pues ese otro relato, esas voces de las víctimas, surge el Movimiento Nacional de Víctimas, empiezan, digamos, a surgir nuevas voces que empiezan a contar las historias de lo que venía sucediendo en el territorio, que casi que era una violencia silenciada, es decir, una violencia que se vivía en el campo, pero que se oía, digamos, de manera muy lejana en las ciudades. Y duramos 30 años, precisamente 30 años, intentando recomponer, porque uno no levanta una piedra y salen tres líderes sociales, ¿no? Los líderes sociales se construyen en años de conocimiento del territorio, de sus comunidades, de empezar a construir una legitimidad que les permita conducir a nivel regional también, y denunciar lo que venía sucediendo. Y esa generación que nos demoramos 30 años en recomponer, en que empezaran pues nuevamente a surgir nuevos liderazgos, empieza a ser sistemáticamente asesinada también. Entonces, si nosotros vemos las cifras, parte de las cifras que vamos a presentar, digamos, si nosotros solamente tomamos entre el 2016 y el 2020, hay distintas cifras. ¿Por qué? Porque nosotros
porque el país no ha definido lo que es un líder social y al no haber definido de manera estatal lo que es un líder social, las cifras varían en función de quién recopila los datos y de su propia definición. La Fiscalía, por ejemplo, nos habla de 413 asesinatos, el programa Somos Defensores de 560, la Defensoría del Pueblo 662, la CSJ de 944, Indepaz de 1008. Líderes sociales asesinados entre 2016 y 2020. Si nosotros, digamos, hacemos como un balance de estas distintas cifras, lo que nosotros podríamos afirmar es que entre el 1 de enero del 2016 a la fecha, cada semana en Colombia se reportaron aproximadamente de 2 a 4 homicidios de líderes sociales o defensores de derechos humanos. Ese, digamos, es el drama, que no es un drama nuevo, porque era un drama que, como yo digo, también estábamos viviendo hace años y que sencillamente se repite dramáticamente en este momento en concreto, a partir, digamos, del año 2016, que es cuando, pues, como decía, nuevos líderes alzan su cara, muestran su voz y van ganando esa legitimidad, es decir, se constituyen ya como líderes de derechos, líderes y defensores de derechos humanos. Como John Mario nos sugería, tal vez la pregunta nos conduce a preguntar, ¿y a quiénes matan? ¿No? ¿A quiénes matan y por qué los matan? Y yo diría, no solamente matan, que ya esto es términos mayores, ¿no? Lo sabemos, persiguen, amenazan, estigmatizan, realizan montajes judiciales. Los liderazgos en este país enfrentan una cantidad de situaciones, desde luego la más grave, los asesinatos, pero enfrentan también situaciones muy vinculadas al tema de las amenazas silencian, las amenazas han conducido históricamente, y como lo mencionaba María José, este no es un asunto nuevo, históricamente al exilio. Miles de líderes nuestros fueron condenados al exilio, condenados, excluidos de su posibilidad de poner ese liderazgo en función de la construcción de democracia en el país, porque fueron condenados al exilio. Tenemos miles de líderes sociales defendiéndose de montajes judiciales, es decir, desplazando su objeto de lucha por librarse de montajes judiciales. Entonces, y bueno, y desde luego la estigmatización tremenda de su labor, que tiene consecuencias de muchos otro tipo. Entonces, si sumáramos a los datos que ya nos presentó María José, que hablan de asesinatos, sumáramos amenazas, sumáramos montajes judiciales, sumáramos estigmatizaciones y demás, pues estas cifras se nos van a multiplicar no sé por cuánto. Entonces, aquí hay todo un atentado contra los líderes, el ejercicio del liderazgo. ¿Y quién es un líder? Claro, dice María José, legalmente no se ha definido quién es un líder, y por eso también la diversidad de cifras, pero sin ir muy lejos, pues un líder es una persona que se ha ganado un reconocimiento social, ¿sí? Y se ha ganado ese reconocimiento social porque defiende una causa colectiva, porque representa una comunidad, porque representa un pueblo, porque representa un interés que no ha sabido ser protegido por el propio Estado. Entonces, esos líderes sociales, esas lideresas sociales tienen un reconocimiento, son reconocidas, y son reconocidas por la causa que están defendiendo. Cuando se asesina un líder, cuando se silencia un líder, sea por la vía del exilio, de las amenazas, demás, se está desde luego atentando contra la vida de un ser humano, de una persona, pero se intenta silenciar una causa, se intenta silenciar un propósito, se atenta contra la comunidad que él representa, se atenta contra la organización que representa, se atenta contra la causa y el ideario que él representa. Por eso tal vez a esa suma, a esos números, tendríamos que pensar, ¿cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esas comunidades? ¿Cuáles son esos sectores sociales? Porque al atentar contra esta persona, se atenta contra un sector social, contra una comunidad, contra un interés, contra una causa, y se atenta, tal vez como lo dice de una manera muy bella el padre Campos Díaz de la Cruz en Putumayo, contra un reservorio ético y moral de la sociedad. La violencia contra los defensores de derechos y líderes sociales en Colombia no es un fenómeno que surgió después del 2016. Nosotros, en la entidad que yo regí hasta el 31 de agosto, empezamos a hablar de números. Y es triste que uno como servidor público tenga que hablar de números y de contar asesinatos y de contar amenazas y de contar
que a los líderes, a las lideresas, a los defensores, defensoras de derechos humanos, pero también a los periodistas, los amenazan. Y ya las amenazas no es que le lleguen a uno a la puerta de la casa, es que le mandan un WhatsApp. Y es muy grave, ¿por qué? Porque eso, todo era culpa de las FARC antes del 2016. Con lo que, una vez firmado, lo que pudimos hacer es que toda esta violencia contra los defensores de derechos humanos se pudo visibilizar. Y desafortunadamente, la violencia contra los líderes es un fenómeno estructural, que en el pasado se focaliza, se hace visible, como ocurrió con los paramilitares que asesinó a personas connotadas por el profesor Umaña, Kenny Pernía, el de los profesores Elsa Alvarado, María Calderón, Jaime Garzón, entre otros. Lo único que nos falta en esta época es que haya un magnicidios como los que anotaba María José, el de Galán, el de Pizarro, el de Bernardo Jaramillo, el de Pardo Leal, el de Cepeda, el de Álvaro Gómez. Los colombianos no podemos seguir matándonos, no podemos seguir asesinando la esperanza, no podemos seguir asesinando la vida, no podemos seguir, como muy bien después de ese estudio que va a plantear la semana entrante María José, tenemos que defender a los jóvenes de Colombia, pero tenemos que defender también a los adultos mayores, que para allá vamos. No estamos muy lejos. Y nos toca cuidarnos porque cada uno puede aportar algo en esta democracia. Como decía la profesora Marta Nubio, cuando asesinamos a los líderes, estamos asesinando a la democracia. En su camino, como lo hice yo en territorio, por muchas partes de Colombia, la gente, el ciudadano le preguntaba a uno, a este lo mataron por liberal, por izquierda, por ser de la UP, por conservador, por uribista. Yo muchas veces he dicho que nuestros líderes en el Congreso, nuestros líderes en general, políticos, deben tener un poco de cuidado, un poco de mesura, porque todo lo que ocurre en las grandes ciudades afecta en las disputas políticas que hay en esas zonas de Colombia. Y por eso también los asesinan.